Bueno, Dios los bendiga, amados hermanos, gracias a Dios porque podemos continuar con esta serie de lecciones del discipulado cristiano. Vamos en la lección número 9, en la parte 2, que habla acerca de las ordenanzas de la iglesia. Y vamos a ver la segunda parte, que es la Santa Cena o la Cena del Señor. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en este momento por esta oportunidad que nos das. Como siempre lo hacemos, te pedimos perdón, Señor, por nuestras fallas, nuestros pecados. Límpianos con tu sangre. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a servirte, ayúdanos a enderezar nuestros pasos. Hoy te rogamos que podamos vivir como a ti te agrada, Señor, pero sabemos que tenemos una lucha contra nuestra carne, el mundo y el enemigo, Señor. Pero gracias porque tú ya has vencido y tú das todos los recursos necesarios para poder seguir adelante, Señor. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias por eso. Te pido que sigas ayudándonos a seguir adelante, que ayudes a mis hermanos, a mis hermanas, a todos los que han decidido caminar contigo y que hagas una obra, Señor, fuerte en sus vidas. Confiamos en ti, no dependemos de nosotros, dependemos de ti, Señor. Así que ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos guíe y que uses esta palabra para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a ver la segunda parte de la lección número 9, que habla de las ordenanzas de la iglesia. La semana pasada vimos acerca del bautismo, ahora vamos a ver acerca de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Esta Santa Cena o esta segunda ordenanza del Señor Jesús fue establecida la última semana que Él estuvo aquí sobre la tierra y unos instantes antes o tiempos antes, horas antes de que Él fuera apresado por los fariseos y por la gente del sumo sacerdote. Así que, Padre, en el nombre de Jesús yo te suplico que nos guíes y que nos ayudes. Gracias, Señor, porque todo está en tus manos. Amén. Bueno, entonces el Señor Jesús estaba esa semana antes de partir y reunió a sus discípulos, y al estar reunido con ellos en ese día él estaba celebrando la Pascua, que era la primera fiesta judía del calendario judío, la Pascua, y él esa misma fiesta él la iba a cumplir. Así que vamos a ver lo que dice la Escritura. En Lucas capítulo 22, versículo 14, dice: cuando ya era la hora, porque el Señor tiene control de todo y lleva siempre sus tiempos, dice: cuando ya era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Así que esa última semana, ese último día, antes de que fuera apresado y posteriormente crucificado, él estaba en la fiesta de la Pascua. Entonces él llevó a cabo esta fiesta. Dice: cuando ya era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca. Entonces, la Santa Cena tiene su raíz, en esta festividad judía que era la primera del calendario religioso judío, que era la Pascua. Y cada mes, para ellos el primer mes, el día 14 del mes de abril, que para ellos entre marzo y abril de nuestro calendario, el primer mes de judío que conmemora la salida del pueblo de Dios, del pueblo de Israel de Egipto, la noche previa a su salida. Dios les ordenó que sacrificaran un cordero y que su sangre la pusieran sobre los dinteles y las puertas de sus casas, y que comieran apresuradamente esta comida, y que comieran también, la acompañaran con panes sin levadura, porque ellos acostumbraban a leudar la masa, pero con la prisa del escape pues ya no tuvieron tiempo, y ellos conmemoraban entonces esto. El Señor les mandó que celebraran ellos cada año. Así que cada año, aún hasta la fecha, los israelitas celebran esta fiesta. Así que el Señor quería pasar con sus discípulos y celebró esta última fiesta, esta última cena con sus discípulos antes de que pareciera. La fiesta se llama entonces la Pascua. Entonces nos remonta entonces al tiempo en que los israelitas vivían en Egipto y por el poder de Dios fueron liberados
esa última noche fue la última plaga, de las 10 plagas, la última, donde iban a morir los primogénitos y donde la muerte iba a llegar a las casas de todos para llevarse a los primogénitos de los animales y de las personas hasta del faraón. Y el Señor les ordenó entonces a su pueblo que se prepararan para que ellos no sufrieran la pérdida de los primogénitos y que fueran liberados. Bueno, fue algo tremendo esto, ¿verdad? Y entonces ellos sacrificaron al cordero, untaron su sangre sobre sus ventanas y sus puertas, los dinteles de sus puertas, y comieron la Pascua. Y ellos fueron libres de la muerte, pero también fueron liberados. Ahí el faraón finalmente se rindió, ya no pudo hacer nada y les dio el permiso de salir. Así que después, posteriormente, como les decía, cada año el padre de familia, esta es una comida, una cena familiar, y si el cordero era más grande que lo que pudieran comer una familia, pues se juntaban con otra familia. Era una cena que celebraba, entonces conmemoraba esta liberación, y cada año se celebraba. Entonces todas estas fiestas judías, que espero después poderles explicar todo esto, representaban el calendario profético de Dios, o sea, la obra de el Señor iba a cumplir era la liberación de su pueblo. Y bueno, todo esto eran sombras y figuras. El Antiguo Testamento está lleno de sombras y figuras que al venir el Señor se iban a cumplir, y vamos a cambiar de cosas y ritos exteriores a cuestiones espirituales, a las cosas del corazón, a las cosas que son para siempre, las cosas eternas. Entonces Dios tenía que empezar a cumplir este calendario espiritual, y lo primero que, la primera fiesta del calendario de Dios que se iba a cumplir era la Pascua, que significa pasar por encima, pasar por alto. Entonces, en esa misma fecha, como el Señor tiene control de todas las cosas, durante la fiesta de la Pascua, o ya habiendo comentado la Pascua, el Señor iba a cumplirla. Él venía ahora como el Cordero para ser sacrificado, para que la sangre de Cristo sea la que nos libre de la muerte, de la perdición, para el perdón de nuestros pecados, para la liberación de nuestras vidas. Entonces, lo que ahora nosotros celebramos como la Santa Cena, nos va a evocar. Entonces yo les decía, a la base está en la fiesta de los judíos. Fue establecida por el Señor cuando Él celebró esta fiesta, pero le dio un significado nuevo. Para los israelitas simplemente era el recordatorio de su salida de Egipto, pero para nosotros iba a ser la fiesta de la celebración de la liberación espiritual del mundo, de todas las almas. El Señor Jesús venía entonces a morir en una cruz. Hay una muy bonita canción que me encanta mucho y la dramatiza. La historia de la canción cuenta cuando una familia va llegando a Jerusalén y se encuentra con el alboroto de la crucifixión del Señor, y ellos van a Jerusalén a sacrificar la Pascua. Ellos, si vienen en cualquier otra parte del territorio de Israel o del mundo, tenían que viajar. Nada más en Jerusalén se podían celebrar las fiestas, así que iba con sus hijos y les había encargado que cuidaran del cordero. Pero cuando llegaron y encontraron todo eso, el papá se quedó concentrado en lo que estaba pasando y veía al Señor Jesús cómo estaba siendo crucificado y había caído, y entonces a él le dan la cruz y él le ayuda, y por un momento se olvida de sus hijos y se olvida del cordero. Posteriormente, después de la crucifixión, él busca a sus hijos y uno de sus hijos le dice que había perdido el cordero, pero lo lleva a él frente a la cruz. Bueno, es un cuento, ¿verdad? Es una ilustración, pero lleva a sus hijos frente a la cruz, y aunque los hijos le habían dicho que habían perdido el cordero, él les dijo que no había ya problema porque el cordero ahí estaba, y entonces estaba viendo a Cristo. Cristo es el Cordero de Dios. Cristo vino a cumplir estas fiestas judías que son 7, vinieron a ser cumplidas por el Señor Jesús, y la primera fue esta fiesta de la Pascua. Ese día, ahí comenzaba el año judío, y ahí comenzó también la obra del Señor, el reino de Dios, la salvación,
el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, Jesucristo, el Logos de Dios, había a seguir el propósito diseñado por el Padre, y vino y cumplió eso. Así como el Cordero murió y su sangre fue derramada y ellos tenían que comer del Cordero y usar su sangre y acompañarla con panes sin levadura, así también en ese tiempo, durante esa fiesta, nuestro Señor Jesús murió como el Cordero de Dios para derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Ahora nosotros también, por muchos hemos tenido el temor de los pecados, el temor de la muerte, pero ahora tener a Cristo y al haber derramado su sangre por nosotros, esto nos quiere decir que somos libres, que Él ya murió y la muerte va a pasar, ya no nos va a alcanzar, tenemos ahora vida eterna y perdón de pecados. Bueno, seguimos la lectura de de Lucas capítulo 22, ahora el versículo 16, dice, estamos recordando entonces lo que estaba leyendo, lo que se estaba llevando a cabo antes de que el Señor fuera crucificado, durante esa cena que evocaba la Pascua, pero que el Señor le estaba dando un nuevo significado. De ahí en adelante nosotros también, esa es la segunda ordenanza que celebramos, que es la Santa Cena, y tiene que ver ya no con la Pascua israelita, sino con el significado que ahora tiene para nosotros lo que el Señor hizo durante ese tiempo allá en Jerusalén, ese día que Él murió por nosotros en la cruz. Dice, porque os les digo que no la comeré más, hablando de la Pascua, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Entonces fue algo especial que Él estaba comenzando con sus discípulos, y posteriormente la iglesia cristiana lo iba a seguir celebrando, ese tiempo de intimidad, esa compañía. El Señor había llamado a sus discípulos a tener un tiempo especial. Era la Pascua, era una fiesta familiar, como yo les decía, era algo muy especial. Y ahora el Señor tiene a sus discípulos, su familia, porque Él dijo que su padre, sus hermanos eran los que amaban a Dios, los que servían al Señor, y ahora nosotros somos la familia de Cristo. Y estaban celebrando a ellos. Y bueno, nosotros, el Señor Jesús murió, resucitó, y Él está ahora sentado a la diestra del Padre en un cuerpo humano, y no lo hemos visto. Hemos creído en Él por sus palabras, por el testimonio, por la obra del Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Pero un día dice la Biblia que esta Santa Cena, o esta ordenanza que es la Cena del Señor, nos evoca primero la noche de que el Señor estaba allí con sus discípulos y el nuevo significado que le estaba dando a la Pascua, pero también nos recuerda cuando la celebramos que un día vamos a celebrar esta fiesta, esta cena, pero ya con el Señor presente. Cuando lo hacemos nosotros como iglesia, lo hacemos, claro, con la presencia del Espíritu Santo y en familia como la iglesia, pero en ausencia del cuerpo físico de nuestro Señor Jesús. Pero la Biblia dice que pronto está el día en que vamos a celebrar esa cena juntos. Así que siempre que lo hacemos estamos acordándonos, y que espiritualmente está ahí el Señor con nosotros celebrando esta cena especial, esta comunión especial. Pero un día en el reino de Dios, cuando Él venga en su segunda venida, va a haber un acontecimiento importante que se llama las bodas del Cordero, y durante ese acontecimiento va a haber una cena donde vamos a estar con el Señor en las cenas de las bodas del Cordero. Entonces está cercano el día de venir, así que la Santa Cena es algo muy especial. Esta segunda ordenanza debemos de darle un valor muy importante, porque es algo de mucha intimidad, de una reunión especial entre Cristo y la iglesia, que se hace de una manera especial, como Él nos lo ordenó, acordándonos de Cristo, acordándonos de nuestro Señor, acordándonos de que un día vamos a estar con Él y que vamos a celebrar esta fiesta. Unos, pues Dios va a estar llamándonos a su presencia, pero si Él no nos llama, entonces Él va a venir y nos vamos a encontrar un día con Él. En ese tiempo vamos a celebrar esto que simbólicamente hacemos cuando celebramos esta segunda ordenanza. La primera es el bautismo, la segunda es la Cena del Señor o la Santa Cena. Es una reunión especial donde compartimos el pan, donde compartimos el jugo de uva, el vino, y que tiene un significado espiritual muy especial
de esta fiesta. Amén. Que nos acuerda del Señor Jesús, de su sacrificio, de nuestra unión con Él, de nuestro futuro con Él, que nos ayuda a reflexionar. Entonces regresamos a Lucas capítulo 22, ahora el versículo 19 dice que lo que el Señor hizo mientras estaba con sus discípulos celebrando la Pascua, les dijo, y tomó el pan, así que había pan, y dio gracias. Qué tremendo es que por eso el Señor nos enseña a ser agradecidos. Él dio gracias, aún entendiendo que ese pan representaba su cuerpo, que iba a ser molido, lastimado, herido, y también bendijo la copa que representaba su sangre que iba a ser derramada. Nuestro Dios es hermoso, maravilloso, que con todo su deseo se entregó por nosotros, merece por muchas razones nuestra honra, pero por esto también, por su amor, por su disposición. Por eso Él es Dios, por eso pasa por encima de todo. Todos nosotros somos hombres, pero pongamos nuestros ojos en nuestro Dios, que es perfecto, en nuestro Señor Jesús, que es maravilloso en su amor, en su disposición de morir por nosotros, porque la Biblia dice que Él tuvo la decisión y quiso hacerlo, quiso despojarse de su divinidad, quiso morir, quiso hacerse como nosotros. Eso es algo maravilloso, cuánto nos ama Dios. Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También nuestro Padre Celestial tuvo a bien hacer lo que le probó hacer a Abraham, dar a su único Hijo. Y Dios nos dio a su Hijo amado, el Hijo amado de Dios, el que desde la eternidad había compartido con el Padre allá en esa perfecta comunión, estuvo dispuesto a darlo por nosotros, y es lo que se estaba representando en ese pan que estaba siendo partido y repartido también. Amén. Pero es muy importante que dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, Él ordenó que lo hiciéramos cada vez que lo hiciéramos, pero ahora con un nuevo significado, no con la Pascua judía, sino como un recordatorio de nuestro Señor, de que Él quiere estar con nosotros. Es hermoso que el Señor quiere estar con nosotros, extraña, Él sabe de nosotros y está con nosotros a través de su Espíritu, pero quiere que estemos en perfecta unidad allá en la presencia del Padre también. Entonces, el cuerpo de Cristo está representado en el pan y la sangre de Cristo representada en el vino, en el jugo de uva, y el Señor estaba diciendo a ellos este nuevo significado. Para ellos simplemente era el Cordero de la Pascua, para los judíos y los israelitas, pero para sus discípulos ahora ese pan representaba el cuerpo y la copa representaba la sangre de Cristo. Dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto entre mí, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Ahora es importante que yo comente aquí que hay una enseñanza del catolicismo romano que enseña pues una cosa que pierde completamente el sentido de lo que significa esta cena, porque para ellos representa una transformación del cuerpo real de Cristo y de la sangre de Cristo, y esto no es posible. Para empezar, no tiene ningún sentido, y segundo, pues como el comer del pan y tomar de la copa significa que nosotros hemos creído, hemos recibido, nos hemos beneficiado, hemos tomado y nos hemos nutrido de la obra de Cristo. Verdaderamente hemos creído que su sangre fue derramada por nosotros y que su cuerpo fue partido por nosotros. Así que no tiene nada que ver con una transformación de los elementos. No existe, no es tal cosa. El pan es pan y el vino es vino, o el jugo de uva es jugo de uva. No es nada. Acuérdense que todas esas cosas que eran ritos exteriores se quedaron en el Antiguo Testamento y eran sombras y figuras. Ahora el pan en sí mismo no hace más que pues alimentarnos y nada más, y el jugo de uva también, las propiedades que pudiera tener, y solamente si hablamos simplemente de los elementos, pues no tiene nada espiritual, pero es lo que representan. Lo importante para nosotros es que son un recordatorio de esta obra de Cristo, del amor que Dios ha tenido por nosotros, del sufrimiento que tuvo, de su muerte, de su resurrección, amén, de su obra perfecta.
Así que nos está diciendo que el pan representa su cuerpo, que fue partido por nosotros, y que la sangre representa este nuevo pacto. Ahora fíjense, cuando en el monte de Sinaí Dios hizo un pacto con los israelitas, se derramó la sangre, era con sangre que se consagraba todo aquello. Ahora, este pacto que tenemos ahora con nuestro Señor, con nuestro Dios, no es con sangre de animalitos, fue con la sangre de Cristo. Fue hermoso saber que Dios está comprometido conmigo y yo con Él en un pacto de amor, de fidelidad. Y vamos a verlo un poquito más allá. Entonces, leímos Lucas del 14 hasta el 20, podemos leer esto. Ahora también del apóstol Pablo, allá en 1 Corintios 11, del 23 al 26, él recuerda esto, porque después los apóstoles enseñaron esta ordenanza que siguió haciéndose después de la muerte de su Señor, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana aprendió lo que sucedió en esa noche, los discípulos la transmitieron a los demás creyentes para que lo siguiéramos celebrando. Entonces, ahora está escribiendo el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23 al 26, dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, durante esa noche, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: toman, coman, esto es mi cuerpo. Claro que estamos diciendo que es una representación de la carne y el vino, y aquí lo vemos con claridad, porque el Señor Jesús está diciendo: esto es mi cuerpo. Entonces, literalmente no era su cuerpo, él estaba vivo, no había muerto. No se había cortado un pedazo de carne para dárselos físicamente, sino que el pan representaba su cuerpo. Y dice: por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomen la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces representaba la sangre, tampoco no vació sangre sobre su copa y se las dio a beber, eso sería hasta satánico, ¿verdad? Sino que les dijo que representaba lo que iba a pasar esa noche, la muerte y el derramamiento de su sangre y su cuerpo partido y herido por nosotros. Amén. Y dice que lo hagáramos en memoria de Él. Así pues, todas las veces que comieres, todas las veces, por eso es que lo estamos celebrando, así pues, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Entonces estamos anunciando su muerte, recordándonos la muerte de Cristo. No estamos que llegue Semana Santa para hacer la memoria especial de la muerte del Señor, sino que cada vez que celebremos la Santa Cena. Bueno, la iglesia cristiana, algunos la celebran también cada semana, algunos cada mes, algunos nada más después de que hay bautismos. En fin, no está legislado por la palabra las veces, se puede hacer hasta todos los días si tú quieres. Pero bueno, siempre es importante entender que es una celebración muy especial. Es una celebración de intimidad, de amor, de fidelidad, de reflexión, cada vez que la celebremos, la cena del Señor. Y es importante que la iglesia la celebre. Amén. Muy bien, tengo un problemita aquí con esta máquina. Muy bien, ya regresó. Muy bien, entonces les decía que el cuerpo, entonces esta celebración, cuando en la iglesia vas a ver que un día los pastores, como lo hacemos aquí en la iglesia Semilla de Vida también, preparamos porciones de pan y de jugo de uva, y en un momento les decimos a los hermanos que vamos a celebrar esta celebración de la Santa Cena. Entonces el pan que se come representa al cuerpo partido de nuestro Señor Jesús por amor de nosotros, y la copa o el jugo de uva que recibimos, que tomamos, representa la sangre. Y en cierto modo, ¿por qué decía que comer? Porque ellos estaban cenando y ellos comían el cordero y usaban la sangre, y el Señor les estaba entonces diciendo que entendieran, que tuvieran revelación de lo que Él iba a hacer. Porque Él quiere que entendamos entonces que Cristo no murió simplemente porque sí, sino fue que murió por ti, murió por mí, que el sufrimiento que Él llevó fue por amor a nosotros, que ese cuerpo que fue creado especialmente, diseñado por Dios, fue el instrumento para castigar el pecado de nosotros. Y esa sangre que se derramó
era para establecer un nuevo pacto con nosotros, ya no un pacto natural, terrenal, sino espiritual, porque nosotros aquí en la tierra no podemos disfrutar completamente de las cosas de Dios, porque estamos en este cuerpo con tendencia al pecado y fallamos y en un momento nos enojamos, nos desesperamos y dejamos a veces que nuestros deseos malos nos lleven, nos controlen y ofendemos a Dios, y es tremendo, pero qué bueno que el Señor nos ayude a entender que ya un día vamos a ser liberados de todo esto, y todo gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús, a su cuerpo que fue el instrumento para castigar el pecado, y su sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados, para un nuevo pacto. Amén. Entonces, mientras Cristo estaba allí en la cruz, Él estaba cargando el pecado de nosotros, todos nuestros pecados. Yo, una cosa que anhelo el día en que yo sea libre completamente de estos pecados, ¿no? Conforme vamos creciendo en el Señor, vamos dándonos cuenta, ¿verdad? de que hay impulsos y pasiones en la vida desordenadas, en la vida del hombre, de la mujer, del ser humano, y todo esto. Por esto Jesús murió en la cruz, para hacernos libres de todas estas cosas. Y aunque ya tenemos el Espíritu Santo y tenemos una parte de nosotros que no peca, que es perfecta, porque es Cristo que está habitando en nosotros, aún batallamos y luchamos contra esta naturaleza. Pero fue juzgada en la cruz el pecado, aquella maldad que entró en el huerto del Edén, que vemos ahorita que es la que nos hace pensar y nos enferma, y hace que hagamos cosas, y hace que el mundo haga cosas malvadas por sus inclinaciones malas y por las influencias del enemigo. Pero todo esto ya está terminado, porque el reino de Dios ya comenzó a través de Cristo. Él lo trajo, y Él ya celebró las primeras 3 fiestas judías, ya las cumplió el Señor, que estaban representadas en aquellas fiestas. Y la primera fue la Pascua. Jesús ya cumplió la Pascua al morir por nosotros, y nosotros entonces celebramos la Santa Cena como un recordatorio de lo que hizo. Mira lo que dice Isaías 53:5. Permítame un momentito. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces el castigo de nuestra paz fue sobre el cuerpo de Cristo. Y del antiguo pasamos al nuevo pacto. Todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento eran sombras y figuras de lo que iba a venir a cumplir Cristo. Habiendo cumplido, por eso ahora la Biblia está dividida en 2: el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. El Nuevo Pacto vino a través de Cristo, y por eso el comer significa creer, recibir a Cristo en tu corazón, recibir el sacrificio de Cristo como tuyo, su cuerpo partido por ti, su sangre derramada por ti, donde tú haces este pacto al participar espiritualmente de esa cena. Así como el bautismo tiene una representación espiritual, también la Santa Cena evoca esto que tú has hecho. Tú no crees en Cristo nada más con la mente, con las emociones, has creído en el Señor, lo has recibido. Es como si hubieras comido del Cordero de la Pascua. Así, por la fe, tú ya tienes un pacto con Cristo, un pacto con Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces Él vino, dice aquí, dice: por lo cual entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Así que todos los ritos de sacrificios del Antiguo Testamento eran imperfectos, incompletos, y necesitaban seguirse haciendo, pero el sacrificio de Cristo fue completo, se fue a cabo una sola vez y para siempre. Amén. Bueno, Hebreos 8:10 dice: pero ese es el nuevo pacto que haré con el pueblo en este día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Entonces ahora Él nos ha rescatado, dice la Biblia, 1 Pedro 1, 18 y 19, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Repito, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles que se echan a perder como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que el sacrificio por nuestros pecados fue el Señor Jesús. Y la cena entonces evoca este nuevo pacto. Ahora, si tenemos nosotros un pacto con el Señor, es un pacto para siempre, un pacto de fe, un pacto donde hay dos partes, está Dios, está nosotros, donde hay un sacrificio. Abraham así selló su pacto con Dios por medio de sacrificios, partidos de palomas y corderos, y el Señor fue el que hizo ese pacto con Abraham, y por eso hay un pacto con Israel que el Señor va a cumplir todavía, y hay un pacto con nosotros, con la iglesia, y fue a través de Cristo, de partir el cuerpo partido de Cristo y su sangre derramada, y tenemos ese pacto nos da a nosotros bendición y una herencia. El pacto que tenemos con Dios nos da bendición y herencia. Así que cuando estamos celebrando la Santa Cena, estamos recordando que tenemos un pacto con Dios, donde es un pacto de bendición, un pacto de vida, un pacto de herencia que tenemos con nuestro Padre. Del lado de Dios, eso es lo que Él va a ponernos, bendición y nuestra herencia. Y de parte de nosotros es nuestra fe, nuestra obediencia y nuestra fidelidad como señal al pacto. Así que, hermanos, cuando celebramos la fiesta, la cena del Señor, estamos recordando el pacto con el Señor, recordando aquella noche donde Él estaba con sus discípulos, donde Él estaba diciéndonos que Él quiere estar con nosotros, que un día vamos a estar con Él en su presencia y que tenemos un pacto con Él a través de su cuerpo y de su sangre. Amén. Bueno, pero entonces aquí también, después, con el paso del tiempo, las iglesias empezaron a celebrar esta Santa Cena, y hubo algunas cosas que no salieron bien. Por eso los apóstoles eran los encargados de enseñar y de corregir a las iglesias nacientes y guiarlas a través de la palabra de Dios por el camino correcto. Entonces el apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia de Corinto, ¿sí? Y les está hablando ahí del capítulo 16, les está hablando acerca de lo que estaba pasando, y vamos a ver lo que dice la escritura ya en 1 Corintios. Dice: abusos en la cena del Señor, pero anunciarlos, dice el apóstol Pablo, pero anunciarlos esto que sigue, no los alabo, porque anteriormente los había alabado en algunas cosas, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, el apóstol Pablo había escuchado que la iglesia de Corinto estaba celebrando la cena del Señor, pero pues no estaban dándose cuenta que estaban haciendo mal. No podían celebrar la Santa Cena. Es algo para reflexionar. Cuando celebramos la Santa Cena también tenemos que ver cómo estamos nosotros espiritualmente, cómo estamos viviendo para el Señor, y también cómo está la iglesia y cómo están las relaciones en la iglesia. Entonces, aquí había algo muy tremendo, que era que había división entre la iglesia, entre los miembros de la iglesia, ¿sí? Ahora, las iglesias hacían, como todo originalmente había nacido de una cena, así que ellos celebraban unas cenas llamadas ágapes, y durante esas cenas ágapes, bueno, se partía el pan y se tomaba el vino también. Nosotros lo hemos reducido a solamente celebrarlo, no como una cena en sí, sino la parte de partir el pan y tomar del vino, ¿sí? Pero ellos celebraban estos ágapes, las iglesias cristianas del primer siglo. Entonces, estamos hablando de la iglesia de Corinto. Hubo muchas iglesias en Filipo, en Tesalónica, en Éfeso, y había más iglesias, porque se menciona 7 iglesias además allá en Asia, y así había iglesias en muchas partes del mundo antiguo. Entonces, pero en esta iglesia particular, la iglesia de Corinto, a quien el apóstol Pablo está enseñando, ellos estaban viviendo algo incorrecto, y entonces tenían que ser corregidos, y estaba relacionado a la cena del Señor, cómo ellos estaban celebrando la cena. Por un lado, el apóstol está diciendo: ustedes están celebrando la cena, se juntan, pero están divididos. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. La iglesia debe mantenerse unida. Nosotros no estamos unidos por nuestros caracteres, no estamos unidos por nuestros apellidos humanos, ni por nuestras posesiones económicas, ni conocimientos materiales. Estamos unidos por Cristo. Lo que nos une a todos
es el bautismo que hemos tenido, el mismo Señor, la misma fe, como dice la Escritura, el mismo Espíritu, es lo que compartimos, es lo que tenemos una relación espiritual, y no debemos dejar entonces que las cosas humanas nos aparten. Por eso también la Santa Cena es algo que debe de ayudar a la integración de la comunión de la iglesia. Debemos tener comunión con el Señor, nosotros, pero también comunión con los hermanos, porque no podemos decir que tenemos comunión con Dios y estamos peleados con los hermanos. Por eso tenemos que aprender, cuando ustedes como nuevos creyentes, cuando vayan a las iglesias, tienen que ser prudentes y comportarse de la mejor manera y tener mucho cuidado de no provocar y de no causar relaciones equivocadas con la iglesia, ni con sus pastores, ni con el pastor, ni con la familia de ninguna parte de la iglesia. Debemos de procurar a tratarnos siempre de la mejor manera, con el mejor respeto, cuidando con celo esa comunión sincera, no sin hipocresías, pero sincera. O sea, por eso es importante en la manera que le hablamos a los hermanos, cómo nos tratamos cuando tenemos convivencia o lo que sea con algunos, siempre mantener el respeto, porque no son solamente gentes y amigos, sino son miembros de la iglesia, y tenemos que aprender que la iglesia, el Señor Jesús quiere que estemos en comunión, y no se deben romper las comuniones, pero tenemos que luchar por eso, porque como somos diferentes, unos tienen un temperamento, otros tienen otro temperamento, a uno les molesta una cosa, a los otros les molesta otra cosa, algunos no tienen cuidado de cómo hablan y de muchas cosas que puedan provocar estas divisiones, y es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y entonces el apóstol Pablo les está diciendo: ustedes celebran, se juntan allí, pero están divididos, y Dios lo está viendo, y eso no está bien. Así que debemos orar siempre que Dios guarde la unidad, la comunión entre la iglesia, y no permitir de ninguna manera que haya divisiones. Y si hubiera alguna cosa, hay que tratar de tener paz. Por eso decimos, siempre hay dos: el que comete la falta y el que recibe la falta. El que comete la falta debe de pedir perdón, el que recibe la falta debe estar dispuesto a perdonar. Y es así, porque todos fallamos, hermanos. Si tú no fallas un día, fallarás el otro. Es muy fácil cambiar de ser el que recibe la falta al que provoca la falta. Así que simplemente tenemos que entender que somos humanos y procurar no hacer mucho problema, sino tratar siempre de encontrar la paz. Ahora, por eso el Señor va a redarguir, por eso la iglesia se encarga también a veces de intervenir en esos asuntos para traer paz, conciliación dentro de la iglesia, sobre todo el Espíritu Santo. Contristamos al Espíritu de Dios y desagrada a Dios si tenemos divisiones. Por eso hay que procurar, y eso es la tarea también desde la cabeza, bueno, desde la primera pieza de la estructura de la columna vertebral de la iglesia, que es el pastor y los servidores. Toda esta columna debe de preocuparse de no hacer preferencias. Un pastor no tiene que tener preferencias por ningún hermano, ninguna hermana. Ahora, tenemos ciertas relaciones y también tenemos que entender eso, que vamos teniendo relaciones primero relacionarlos primero con los hermanitos que llegan primero y se conforman relaciones, y luego llegan otros, y poco a poco vamos edificando. Pero la iglesia tiene que estar junta y nunca debe haber divisiones de ningún tipo. Debemos de ser siempre, cuando llegamos al Señor, ya las diferencias deben hacerse por un lado. No existen ricos ni pobres, ni sabios ni ignorantes, ni nada de eso, sino que todos somos un cuerpo en Cristo. No debe haber preferencias en la iglesia. Por ejemplo, no debemos de tratar bien nada más a los que tienen pocas posibilidades económicas y tratar muy bien a los que tienen más. No, debemos tratar igualmente, de la misma manera, con el mismo respeto, al que tiene más posibilidades económicas que al que no tiene, porque simplemente cuando llegamos al reino todos somos iguales, hermanos, somos hermanos, no hay jerarquía, la única cabeza es Cristo. Después hay una organización, cada quien está puesto en el cuerpo como el Señor lo acomodó, pero no hay jerarquías. La única jerarquía es Cristo como cabeza, el resto todos somos iguales. Claro, cada quien es un miembro diferente y está acomodándose y haciendo algo diferente, pero tiene el mismo valor como lo tiene cualquier miembro del cuerpo. Mi dedo pequeño es pequeño, junto con mi dedo pequeño de mi pie,
pero yo no quiero perder este miembro y lo necesito para completar mi mano. Lo valoro, yo no quisiera perder nunca este dedo, menos mi mano, nada de mi cuerpo. Pero cada quien es un miembro del cuerpo y tenemos que entender eso. Todos nos necesitamos, entre todos somos un cuerpo, nunca vamos a funcionar bien si un miembro está mal. Por eso tenemos que buscar que los miembros estén sanos y que la iglesia esté unida con ellos, entre ellos mismos y con Cristo como el cuerpo, y no debemos de permitir las divisiones, aunque va a haber diferencias, y la madurez es poder aprender a pasar por encima de esas diferencias, ¿ok? Pero bueno, ¿qué tipo de diferencias había en esta iglesia de Corinto? Porque había pobres y ricos, y los ricos no trataban bien a los pobres, hacían diferencia, querían un mejor trato, y bueno, no aprendían a hacer cosas donde pudieran ellos compartir con los demás, y por eso si alguien viene tenemos que aprender, si uno es más tiene que acomodarse, si uno es menos debe de tratar de avanzar un poquito más para encontrar en Cristo un equilibrio. También había diferencia en la iglesia de Corinto porque algunos eran griegos y otros eran judíos que se habían convertido, y estas diferencias pues hacían que ellos a veces en algunas cosas no se pusieran de acuerdo. Está presupuestado, no todos pensamos igual, hermanos. Podemos tener diferencias de opinión en muchas cosas, pero tenemos que entender que por encima de todo tenemos que ponernos de acuerdo con el Señor, primero, porque Él es la cabeza, y entre nosotros porque tenemos que trabajar en equipo. Así que hay una fábula entre dos burritos, uno quería zanahoria y otro quería lechuga, y la lechuga estaba para un lado y la zanahoria para el otro, y estaban corriendo cada quien a comerse su zanahoria y su lechuga y se estaban ahorcando. Así que tuvieron que ponerse de acuerdo, o alguien tuvo que ceder, primero zanahorias y después lechugas. Así es. Por eso, por amor al Señor, tenemos que aprender a someternos al Señor, a rendirnos, a no buscar nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Ahí sí vamos a coincidir, ahí nos vamos a unir en Cristo y en su voluntad. Por eso tenemos que madurar, y los más maduros tienen que tener un poco más paciencia, dejar que los más vayan madurando, y que estas diferencias no provoquen una ruptura dentro de las relaciones de la iglesia. También había diferencias de opinión por preferencias, porque había diferentes discípulos, y por ejemplo algunos les gustaban a los predicadores elocuentes, y uno de ellos era Apolos, y dicen, no, a mí me gusta más cómo predica Apolos y yo soy de Apolos. Y otros les decían, no, a mí me cae mejor el apóstol Pablo, es un hombre que siempre habla de la gracia y ha tenido experiencias, Cristo le enseñó su mensaje directamente, y otros dicen, no, yo prefiero al apóstol Pedro. Pues los judíos, ¿verdad?, decían, yo prefiero a Pedro porque Pedro era el apóstol de los judíos, mientras que Pablo era de los gentiles. Y algunos decían, no, yo ni Apolos, ni Pedro, ni Pablo, yo con Cristo es el Señor. Bueno, ¿saben qué? Pues todos los hermanos todos somos un cuerpo en Cristo, todos somos iguales, todos los hermanos. Si hay un pastor, un predicador, también es tu hermano y también es parte de la iglesia. Así que no debemos gloriarnos en los hombres, que son instrumentos. Todos los pastores somos simplemente instrumentos. No le tengas miedo al pastor, tenle miedo a Dios, porque esa es la verdad. Hay algunos hermanos, que les gusta dirigir de esa manera, pero es equivocadamente. Debemos someternos al Señor, someternos a Dios, y los unos a los otros en el amor, pero confiados primeramente. Nuestra autoridad es Cristo, Él es la cabeza, todos los demás somos hermanos, acomodados de diferente manera, no hay jerarquías, ¿sí? Pero tenemos que respetarnos, llamarnos a todos por igual, valorarnos como un cuerpo en Cristo, porque ahora somos un cuerpo en Cristo, y no dejar que esas diferencias nos desunan, como estaban desuniendo a los corintios, y eso estaba desagradando al Señor. Así que la Santa Cena también es una fiesta de unidad. No, cuando estemos partiendo el pan, tenemos que voltear a ver y decir, ¿cómo está la comunión de la iglesia? ¿Hay divisiones, hay grupos? No debe de ser. Ahí debemos arrepentirnos y amistarnos, porque esa es la voluntad de Dios, porque necesitamos estar juntos. No podemos darnos el lujo de vivir desunidos, porque por eso la iglesia está tan debilitada en este tiempo, por tantas divisiones que existen. Tenemos que anteponer el amor del Señor por encima. También continuamos leyendo, dice, abusos en la cena del Señor. Y sigue el apóstol Pablo, dice, cuando ustedes se reúnen, esto no es comer la cena del Señor. Por eso,
comer la cena del Señor no es comer simplemente y tomar el pan y no considerar lo que estamos haciendo, no considerar al Señor es un error, no considerar tu vida personal o la vida de los hermanos es un error, hay que considerar todo esto. Dice, ¿por qué cada uno se adelanta a tomar su propia cena? O sea, como era una cena así, y había pan y vino, y unos comían más rápido, traían más hambre, llegaban y desesperados decían, no, que yo ya me voy a comer mi pan y mi copa y ya, se iban. Y eso no es así. Tenemos que estar todos en el mismo tiempo, en el mismo sentir, porque el Señor está con nosotros y su Espíritu está ahí. Tenemos que tomar en cuenta esto. Y otros se embriaga, otros ellos estaban acostumbrados a los bacanales que había en Roma y en Grecia. Y pues algunos hasta todavía no se habían desprendido de eso y hasta llegaban a tomar excesivamente vino y hacían cosas dentro de la iglesia que estaban pésimamente mal. Por eso el apóstol, ahora hay que entender que eran iglesias nuevas y estaban aprendiendo apenas a caminar con el Señor, pero por eso el apóstol les está redarguyendo de esto, está enseñándoles. Dice, ¿por qué? Pues que no tienen casas en que comáis y bebáis. O sea, realmente ese tiempo era para un tiempo espiritual, no era una comida para hartarse, era para tener comunión con Dios y con la iglesia. Dice, no tienen casas en donde coman y beban, o menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada, perdón. ¿Qué les diré? Dice, en esto les alabaré, en esto no los alabo. Así que él está celebrando la cena mal, de una manera mal. Y entonces, le recuerdo, entonces la iglesia se juntaba en Corinto, y es muy importante que al tomar la Santa Cena estemos reflexionando, ¿sí? ¿Cómo estoy con el Señor? ¿Cómo estoy con mis hermanos? ¿Cómo está mi iglesia? Y tratar, ¿no? de que yo tengo que seguir caminando dignamente como un cristiano fiel al Señor. Amén. Bueno, la última parte de lo que el apóstol Pablo les está enseñando en el versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, ¿qué es importante es esto? Que como son cosas de Dios, son cosas espirituales, son cosas muy serias, entonces no debemos nosotros apartarnos de Dios a vivir una vida como la que estábamos viendo antes. Eso está mal. Ni tampoco debemos ignorar al Señor, ni menos tener malas relaciones con los hermanos, como con la iglesia. Y por eso cuando lo celebremos, esta cena entonces es como un recordatorio de que tenemos que estar caminando bien, ¿sí? Yo he visto algunos errores ahí, algunos hermanos de repente en lugar de pedir perdón, dicen, no voy a celebrar la cena. No, es que aunque no comas el pan es un simbolismo. Simplemente, aunque tú no lo hagas, si estés en la iglesia y estés viviendo mal, eso va a traer una disciplina para tu vida. Yo mismo he recibido disciplinas espirituales por ser terco en continuar haciendo cosas que no le agradan al Señor. Así que por eso es muy serio, muy importante que entendamos que ahora que estamos en el Señor, debemos de procurar caminar por amor al Señor, por fidelidad al Señor, pero también por respeto a Dios, porque Él también es nuestro Padre. Por ejemplo, a mí no me deja hacer ciertas cosas y si yo las llego a hacer, Él me disciplina, porque Él es mi Padre y porque Él quiere que yo camine, y más porque yo le sirvo, ¿verdad? Quiere que ande siempre derechito. Amén. Pero lo mismo pasa con los creyentes, así que la Santa Cena es algo muy especial, es un asunto muy especial y serio y importante que debemos de disfrutar, anhelar, porque nos permite renovarnos como creyentes, como iglesia, nos da una oportunidad para relacionarnos con los hermanos, para mantener a la iglesia en ese espíritu correcto, de amor, de fidelidad, de ayuda, como debe de ser, como lo planeó el Señor, y que tú mismo estés caminando con el Señor, que te acuerdes que tienes un pacto con Dios, que Él te amó tanto hasta la muerte, que extrañes el día de verlo, y que sepas que ahí está espiritualmente, que los demás no tienen acceso a esto, solamente aquellos que aman y han creído en el Señor Jesús. Así que yo les decía que existen disciplinas para sus hijos. Dice
la escritura así dice, porque por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes. A veces la debilidad física o espiritual, la enfermedad y hasta la muerte puede llegar como una disciplina del Señor. ¿Y esto por qué? Porque a veces el creyente pues deja que su carne lo domine y no le importa, se rebela contra Dios y se rebela contra los pastores, se rebela contra los hermanos y no le importa andar haciendo y deshaciendo. Sepa ese hermano que si es cristiano, Dios lo va a disciplinar de alguna manera, porque así es el Señor, ¿verdad? Nosotros nos estamos tomando, no estamos como en el Antiguo Testamento, que ellos tomaban sombras y figuras, nosotros estamos tomando. Cuando hemos creído en la muerte del unigénito Hijo de Dios y la sangre derramada verdadera del Hijo de Dios. Entonces, debemos entonces andar con cuidado. Dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que el hecho de que falles no te va a condenar al infierno, pero sí te puede hacer acreedor a una disciplina del Señor. Y créeme que cuando el Señor disciplina, nos da sabroso. Así que por eso hay que entender eso y reanimarnos. Así que hay que siempre reflexionar y no dejar, vea, que esta carne ni este mundo nos aparte de Dios. No hay que dejar que esta carne, porque a veces esta carne se quiere rebelar contra el Señor, pero debemos decir, no, tú no tienes derecho a eso, y pedirle perdón, humillarnos al Señor para que el Espíritu esté en control y entonces dominemos esta carne y amemos a Dios y amemos a nuestros hermanos y los veamos como lo que son, partes de nuestro cuerpo. Así nos debemos de ver, como partes sensibles del cuerpo. Si me pegan en este dedo, la intención, si algo viene contra mi cara, muchas veces pongo mis manos se anteponen, aunque van a sufrir un golpe, pero es por amor al cuerpo. Así debemos hacerlo nosotros. Y no debemos ser hipócritas. Por eso, bueno, la hipocresía y la gente que dice porque pues no ha conocido al Señor. Aunque decimos que a veces hay ciertas debilidades y algunos luchan de una manera y otros de otra, pero debemos de ser sinceros con Dios. Y cuando partamos el pan y bebamos de la copa, nos debemos acordar que es algo muy especial, que parte de ser creyente es tener una fidelidad al pacto que tenemos con el Señor. Por eso no podemos andar agarrando de la mesa de Cristo y luego ir a andar agarrando de la mesa de los demonios. Por eso decíamos, no se pueden vivir las dos vidas al mismo tiempo. O decides vivir para el Señor o vives para el mundo. No puedes vivir para los dos. Así que a veces fallamos, pero ya tenemos una decisión. Yo tomé una decisión hace muchos años de serle fiel al Señor. A veces me he equivocado. Y a veces hemos ido a picarle la mesa ya del diablo, ¿verdad? Pero ha sido un error y nos hemos arrepentido de eso, de esas cosas. Y es una lucha, pero debemos entonces mantenernos fieles a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y bueno, por último se despide el apóstol Pablo, dice así que, hermanos míos, cuando se reúnen a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Entonces, prepárate para cuando esté esta Santa Cena. Yo particularmente siento que la Santa Cena fortalece nuestras vidas. A los que amamos a Dios, a los que queremos caminar con el Señor, esperamos el día de poder celebrar esto, porque en lugar de debilitarnos, nos va a fortalecer. O sea, va a enfermar y debilitar a los que andan mal delante de Dios, pero a los que quieren caminar con Dios, aunque sean débiles, esta comunión, cena les va a dar fortaleza, los va a vigorizar y va a vigorizar a la iglesia. Así que cada vez que lo hacemos, el creyente se va a vigorizar en su relación con Cristo, con la iglesia se va a vigorizar en su relación con el Señor y entre sí mismo. Y es una bendición tremenda poder participar de la Santa Cena. Amén. Y bueno, cuando nos reunimos a celebrar la Santa Cena como iglesia, estamos delante de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que bueno, esta es la lección número 9, la parte 2 del discipulado cristiano. Vamos, nos quedan 4 lecciones nada más, así que les animo para continuar y terminar este curso. Y bueno, les repito, entonces existen dos ordenanzas. Una fue el bautismo que vimos la semana pasada. Esta semana estamos considerando la Cena del Señor como algo bien especial, hermoso,
una reunión de comunión. Es una reunión donde tenemos comunión con el Señor Jesús, donde estamos recordando su amor por nosotros, su entrega por nosotros, recordándonos de su muerte, de su sacrificio, recordándonos que un día vamos a estar con Él, recordándonos que necesitamos estar bien, serle fieles al pacto que tenemos al Señor y un pacto que tenemos aún entre nosotros como creyentes, y mantener tanto nuestra vida espiritual, personal, como Dios quiere, y velar también porque la iglesia se mantenga sana y fuerte. Amén. No permitamos que las divisiones debiliten a la iglesia, la enfermen, porque ese es un juicio de Dios. Es terrible. Las iglesias que están enfermas y débiles han sido porque se han apartado de Dios o hay divisiones entre la iglesia. No debemos de permitir eso. Y cuando llegue ese tiempo es un tiempo para vencer esas cosas y agruparnos, reorganizarnos y seguir adelante, porque la iglesia de por sí ya tiene enemigos, hermano, que enfrentar, como para que nosotros nos estemos enfrentando allí mismo. Así que los animo, ustedes están comenzando, pero se van a encontrar con estas cosas. La iglesia en la tierra no es una iglesia perfecta, pero tiene un espíritu perfecto. Y entonces, con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, con la gracia del Señor Jesucristo, con el amor de nuestro Padre y con la comunión del Espíritu Santo, la iglesia puede caminar. Así que disfruta cada vez y anhela cada vez que haya esta santa cena o cena del Señor en la iglesia. Amén. Y pues Dios los bendiga y vamos a terminar orando. Padre, gracias entonces por esta lección. Gracias, Señor, porque nos preparamos para celebrar la cena, Señor, y ayúdanos a celebrarla para nosotros este domingo, que pueda ser, así como tú lo has planeado, un tiempo de mucha bendición, de vigorizar a la iglesia, de fortalecer a la iglesia, a los hermanos. Y Padre, líbranos entonces del juicio, líbranos de hacer las cosas indebidamente. Ayúdanos a entender que aunque tú nos amas y todo, Señor, y eres fiel y paciente, también eres un Padre que disciplina a sus hijos. Así que ayúdanos a tener temor de ti también, Padre Santo. Y permite que la iglesia celebre siempre esto como una bendición, con anhelo, como debe de ser, porque nos acordamos de ti. Es una reunión especial contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendice y nos vemos entonces en la próxima lección. Dios los bendiga. Hasta pronto.